Buenas tardes. Estamos en el segundo episodio de este archivo podcast de la comunidad Somos Luz. Este proyecto trata de recuperar las memorias de las personas que habitan y habitaron el barrio de la Luz con el fin de tener un archivo, ¿no?, de todas estas memorias, historias, que de pronto no aparecen en los libros de historia, pero que sí cuentan, ¿no?, cómo se habitaba el barrio, las dinámicas, los valores familiares, las relaciones de comunidad que de pronto con el tiempo pues, se han ido disolviendo tal vez, y las dinámicas de las grandes ciudades pues, han transformado, ¿no?, la forma en la que se habita la ciudad. Y entonces nosotros estamos como tratando de rescatar esas memorias con el fin de pues sí, preservar las dinámicas del barrio de la Luz, que es un barrio como muy particular de la ciudad, ¿no?, que se ha quedado ahí como medio enclausado ahí en el tiempo, ¿no? Entonces, estamos trabajando en un libro de cuentos, y este es un ejercicio como de recuperar memorias que después sirvan a otros para escribir el cuento de esas historias, ¿no?, o ambientar de pronto, ¿no? Entonces nos sirve un montón como cómo se habitaba el barrio en sus épocas, o sea, cómo entender el Monterrey de aquella época para que la gente que haga cuento pues pueda tener como estas herramientas, ¿no?, que de pronto los libros de historia son muy puntuales y dicen fechas y eventos y tal, pero falta esa ambientación, ¿no?, de cómo era aquella época. Entonces, bueno, en este episodio tenemos con nosotros dos grandes personajes del barrio La Luz, y bueno, acá nuestro colaborador, ya lo cuento como parte de Somos Luz, el arquitecto Eduardo, que nos ha estado apoyando mucho, contactando sus amigos de la época, el doctor Jesús Anser y Rosendo Ramos, gran ciclista, ¿no?, de la ciudad. Y bueno, me gustaría, porque este es un podcast, entonces si se pudieran presentar para que la voz, como empiecen a reconocer voces, ¿no? Entonces les cedo la palabra. Bueno, mi nombre es Luis Rosendo Ramos Maldonado y bueno, tuve la suerte de vivir desde 1957 al 1972 ahí en el barrio de La Luz. Yo vivía en la calle de Ruperto Martínez y Doblado, y pues prácticamente ahí fue donde viví mi infancia, ¿no?, hasta más o menos cuando empecé la preparatoria. Fue cuando ya me cambié de ahí de la ciudad, pero ahí estuvimos un buen tiempo y tenemos muy buenos recuerdos. Sobre todo era lo más céntrico y lo más reconocido era la Plaza de la Luz o la iglesia de la Parroquia de la Luz. Bueno, también estaba ahí la primaria Francisco Pérez, que bueno, no me tocó a mí estar en esa primaria, pero eran los lugares más reconocidos que yo me acuerdo. Y también, bueno, también estaba el Colegio Justo Sierra en Carvajal y La Cueva y Tapia. Así, a grandes rasgos de lo que yo me acuerdo que viví en ese tiempo. Yo soy Jesús Anser Rodríguez, soy médico con especialidad en anatomía patológica y me tocó la suerte, la vivencia y la oportunidad que me dio la vida de estar allí en el barrio de La Luz. Mi familia llegó en 1957 y de ahí emigramos a San Nicolás en 1970. Esta historia es importante porque pues, la vida de nosotros se centró en nuestra niñez en un ambiente muy sano, muy familiar, de mucha relación con los vecinos, en donde nos compartíamos y nos ayudábamos. Y eso fue también, pues, es algo que tiene uno en la memoria, cosa que ahora es comúnmente no factible. En esa parte yo estudié en la escuela Francisco Rodríguez Pérez, en mi primaria. La quiero mucho a la escuela porque pues ahí hice a mis amigos que estaban ahí. Y además fui monaguillo ahí también, ¿verdad?, de la Iglesia de la Luz. Entonces era un compartir la iglesia, un compartir el espacio, un compartir todo, ¿no? Y mi familia, mi papá y mi mamá, ellos son parte de una migración. Mi familia Anser viene de Siria,
Entonces mi bisabuelo llegó en 1907 al puerto de Tampico y de Tampico se fue a Linares, 1907. Aprende el español y se regresa por mi biabuelo, su hijo, y por su esposa en ese momento, en Linares, Nuevo León. Y la parte materna emigra de Tamaulipas a Gualahuises. Entonces todo el mundo dice que mi familia es de Gualahuises o de Linares, ¿sí? Y ahí es donde se conocen, nace la familia Anser Chapa, que es la de mi padre, y posteriormente él emigra a Matamoros por cuestiones de trabajo. Él nace en Monterrey, se van para allá. Y allí emigra mi mamá emigra de México, de un pueblito que se llamaba Zumpango. Su familia, mis abuelos, emigran por necesidad propia del trabajo. Mi abuelo era el gerente de la Flecha Roja, se llamaba, un famoso que decían que era primero muerto que llegar tarde, ¿no? Porque ese era el lema de ellos, ¿verdad? Pero en realidad eran puntuales. Entonces, se conocen mi papá y mi mamá en Matamoros, se casan en Matamoros y mi papá decide que yo venga a nacer en Monterrey. Entonces yo nací en Monterrey, ¿sí? Nací en Monterrey, me regreso a Matamoros los primeros 3 años de mi vida y los siguientes ya nos venimos acá. Y la dirección fue en Ruperto Martínez, 1015, que es entre Doblado y Diego de Montemayor. Y mi papá trabajaba en el Mesón Estrella. El Mesón Estrella estaba por todo eso derecho del Ruperto Martínez, que todavía existe. Ahí estaba el Mercado Juárez, que ya existía, y en Ruperto había unas bodeguitas, y un compadre de papá le pasa a esa bodega, y ahí mi papá empieza a entrar en el área de frutas y legumbres. Por eso es esa parte importante. Entonces, todo relacionado con las áreas. Después estudié secundaria en la secundaria 1, luego preparatorio en la preparatoria 1, y todo era caminando, irte a la secundaria o vete a la prepa. Y de la prepa emigré obviamente a la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina hice mi carrera, luego en el Hospital Universitario para hacer la carrera de especialista, y luego le seguí en el resto de mi proceso, ¿no? Pero ya hablando del barrio, uno de los temas más importantes que yo viví fue lo de la Iglesia de la Luz también. Era nuestra área común y donde teníamos mucha relación con todos, porque éramos todos monaguillos. Ah, se conocieron de monaguillos. Muy serios todos, ¿no? Bueno, en realidad era del origen familiar, o sea, era la recomendación estricta cuando ya empezabas a tener la apertura visual, como dicen, abriendo los ojitos, entraba en acción pues la mano dura de la mamá, ¿verdad? Para que no te fueras a perder en las malas amistades y todo, y por obvio, la mejor ubicación era la Iglesia de la Luz, con todo ese espíritu de el crecimiento paralelo de la educación, que casi todos andamos en las mismas escuelas, acá en la populosa Francisco Rodríguez Pérez, que en la sesión anterior mencioné el nombre artístico de la primaria, Sí. La que ahí Pancho estuvieron Piojos. los primeros años mis Era hermanos, clásico. era clásico, era sí. casi la universidad Pancho Piojos. Sí, exactamente. Pero salieron unos grandes personajes, todos bien brillantes. Y obviamente en ese experimento educacional, pues mi madre, que fue maestra, pues buscaba la selección de mejor calidad, ¿verdad? Siempre en el sentido de mejor calidad en las escuelas públicas, ¿verdad? Cuando va uno creciendo, entendible, ¿verdad? ¿Por qué no estuve en el Justo Sierra? Pues porque no había dinero en la casa, así de sencillo. Entonces buscaba la gran selección de las escuelas públicas de buen nivel. Y bueno, pues a mí me tocó ya en la Simón de la Garza Melo, igual que le tocó ahí a Chendo. Obviamente le llevo algunos añitos, ¿verdad? Me lo encargaba su mamá a veces para que lo cuidara. Así es, para caminar por allá. Y luego vamos a ir el crecimiento, casi todo el eje educacional era Simón de la Garza Melo, secundaria 5, la preparatoria 1, y parecía un tema de planeación de separación del barrio. Cuando entrábamos a la universidad, pues se polarizó, pero separado. Nos fuimos a vivir en Las Brisas, porque mi madre quería un lugar que estuviera cerca de Villa Santiago, y ese era el más cercano.
Entonces, al estar ahí ya entramos al ejercicio de la carrera profesional con todo ese complejo de transportación, que desde aquella época ya había problemas, ¿verdad? Pero lo sorteábamos muy bien. Éramos expertos en las peceras, carros de sitio y el clásico aventón. Y lo hacías con una que se daba facilidad, mucho, ¿no? Sí. una facilidad y una confianza tal que te cuidaba la gente. Sí. ¿Dónde vas? Hasta la universidad. Había entre los casos extraordinarios que se paraba hasta el de la camión de la basura. Vámonos. ¿Hasta dónde? Hasta el Mercado Juárez era Mercado llegar. Juárez, sí. Y el Mercado Juárez era el populoso mercado donde todos íbamos, porque ahí pasaban las líneas Ahí de pasaban camiones las líneas de camiones. que iban a la Ahí era universidad. el punto de salida para... Era el para la punto por universidad. excelencia de la comunicación. Sí. ¿Y qué sucedía? Pues el mejor lugar para ir en el camión era en el último peldaño de la puerta, agarrado de los fierros, porque iba lleno. Y se paraba un camión y otro camión y otro camión. Y así era la historia de crecimiento educacional, más allá de la universidad, el experimento de convivencia social en los democráticos camiones. Sí, y en las Que- peceras. En las peceras también. Pero eran de peso, pero también íbamos todos. Sí, todos como camaroncitos ahí acomodados, pero era una bellísima formación, porque aprendías de costos, de valores. Yo creo que en la misma época pues nos costaba el camión 25 centavos. sí. 20, En 15 25 luego, centavos, 25. ahí estás. Wow. Y bueno, retomando el barrio de la Luz, ¿verdad? Que como ellos orgullosamente dicen su lugar de nacimiento, yo me tocó nacer en Diego de Montemayor 235 Norte, entre Espinosa y Ruperto Martínez. Enfrente de la casa estaba la famosísima Relojería Monterrey, Ah, exactamente. que ahí empezamos a hacer los primeros ensayos de economía, porque nos invitaba el dueño a ganarnos dinero repartiendo volantes de la relojería. Dale, pues hacemos el esfuerzo y así vas creciendo en esa Una anécdota ahí, comentando ahorita con Sí, Rosendo, con el Rosendo. bello durmiente. Bueno, esa fue una gran historieta de la televisión, ¿verdad? Porque le daban un premio a ver quién duraba más tiempo en el aparador de la Relojería Monterrey, dormido, que estuviera ahí en una cama, Sí, etcétera, etcétera. Y se Tenía un hizo- vidrio, ¿no? Entonces ahí todo el mundo lo veía y ahí tenía que estar en la cama. ¿Cuánto tiempo? Y era un personaje del barrio, Sí, pero sí, se me sí, olvida ya el no me nombre. acuerdo quién era, pues sí me acuerdo. Yo no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo que duró como una semana o 2 ¿Ahí semanas. dormido? Así es. Ahí, o sea, no se salía, tenía No que se estar en la podía cama. salir. O sea, Obvi- si salía, perdí. Obviamente la lección era ahí cómo estar en los cómodos colchones de la Relojería Monterrey. Qué Y loco. así eran los ensayos, ¿verdad? Obviamente después íbamos ensayando unos, pues como bien Chendo, aprendí a la bicicleta, empezar a repartir mercancía y todo, porque nos interesaba tener productividad, ¿verdad? Sí. Entonces, todos, yo en mi niñez, me dijo mi madre, ¿quiere ganarse dinero, mijito? Póngase aquí en la banqueta, me puso la mesita con las revistas viejas de los hermanos y las cajas de barajitas que éramos muy buenos para las apuestas, a vender barajitas y canicas y todo. Y así empieza el proceso de formación dentro de una economía, donde mejor nos fue en la economía, no me va a dejar mentir aquí el doctor Jesús Anser, cuando éramos monaguillos, el gran premio era estar en los bautizos. Ah, sí, los domingos, Los domingos. al bolo. El clásico Claro. bolo, dale. Pero obviamente el que tenía privilegios, el que se había portado bien en la semana, que le había ayudado al padre en 2 o 3 misas, tenía derecho a estar adentro del bautisterio. No, pues era un handicap porque ellos ganaban doble. El del padrino ahí, luego al Sí, salir sí. a la calle, pues para aventar las monedas. Pero así fue gradualmente creciendo. Y de las familias, que todas de, vamos a llamarle clase media popular, con mucho esfuerzo, salieron grandes profesionistas. En el caso de mi familia, mis 2 hermanos mayores, doctores, el mayor especialista en traumatología y ortopedia, el otro que presumíamos por todos lados, él era doctor en medicina.
Yo creo que a lo mejor le dio clases aquí a Chuy, o casi éramos de las generaciones, sí. Pero brillantísimo, era doctor en farmacología y toxicología, que era la clase que más temor le tenían los doctores ahí, pero había que pasarla. Su servidor fue el tercero de la familia y pues yo renuncié al tema de la medicina, ¿verdad? Que mi padre generosamente quería, a él le encantaban los doctores, ¿verdad? Entonces mi experiencia fue cuando me llevó mi hermano de la mano a la Facultad de Medicina y pues ya mero ni llegaba al piso allá donde hacían disecciones y todo, ya dijo, no, vámonos a regresar. Y le dijo, papá, él no es bueno para la carrera de medicina, yo estaba ahí en secundaria, ¿verdad? Dijo, pues veo buscando algo para que sea interesante ya desde ahorita. Y bueno, entra la cercanía de amigos, pues doctores, que esa ya estaba desechada, estaban los licenciados, los arquitectos, obviamente, y ingenieros civiles y todo, todos buenos amigos, y todos del barrio de La Luz, ¿verdad? Pero ahí ya decidí yo mi perfil a la carrera de arquitectura, y mi hermanita menor, que era la menor, ella se fue por el lado de una carrera muy difícil, muy complicada, de QVP, química, bióloga, parasitóloga, QVP. Y luego le toca en la vida irse a un curso de maestría y doctorado a Francia, junto con su esposo, que doctor otorrino, y así, similar a mi familia, era la familia de enfrente, a la vuelta, así era, todo, y todos en la búsqueda del bien común, de estar ayudando a las familias. No había celulares, no había radio, no había nada, y pues como les decía, nos guiaban por una llamada telefónica que hacía la mamá de uno al papá, y para cuando ibas rumbo a la escuela, ya sabían que ibas a pasar por ahí. Pero bueno, hay mil anécdotas, y yo creo que hay que aprovechar las grandes experiencias de aquí, de mis amigos desde la infancia, que platiquen de sus triunfos, ¿verdad? Acá tenemos a nuestro gran amigo, y que a la fecha es una envidia, todavía sigue arriba de la bicicleta. Me decía, oye, vamos a un recorrido. No, hombre, no. Todavía pedalea. Sí. Pedalea. Mira. Lo que pasa es que ahorita, bueno, yo me retiré de la etapa competitiva en 1993. Me ofrecieron en el 93, para el 94 me ofrecieron encargarme de un equipo de la cervecería Cuauhtémoc, y entonces pues yo ya tenía 37 años y dije, bueno, pues es una época o es un tiempo que yo ya me puedo retirar, y ya después de ahí estuve del 94 al 2000 con ese equipo. Se acabó el equipo, pero digo, a mí me gustaba mucho, o me gusta mucho dirigir equipos de ciclismo, pero desafortunadamente nosotros en la geografía del país estamos mal ubicados para el deporte de ciclismo. ¿Por qué? Porque todos los mayores eventos están en el centro del país. Entonces, yo siendo el encargado de ese equipo, tenía que viajar cada 2 semanas, o a veces cada semana, hasta México, Guadalajara o Oaxaca, o sea, había que hacer muchos kilómetros. Entonces ya me cansé un poquito, y se acaba el patrocinio, y ya después yo puse una escuela de ciclismo, y tenemos 25 años con esa escuela de ciclismo que lleva mi nombre, y entonces pues yo practico junto con mis pupilos. Nos vamos a pedalear, ya no, antes les poníamos un poquito más la muestra, ahorita cada vez pues es más difícil, pero ahí vamos. A lo mejor al rato vamos a acompañarnos en una bicicleta eléctrica, pero el chiste es estar ahí al pie del cañón. Sí. ¿Nos podrías platicar de tus triunfos, de tus hazañas? Sí. Bueno, es que todo, como dicen, los triunfos de uno los comparten los amigos, ¿verdad? Entonces yo tenía a mi amigo campeón de ciclismo. Sí. Bueno, dentro de los triunfos que pudiéramos decir más relevantes, tuve la oportunidad de ganar 3 campeonatos panamericanos de ciclismo de ruta. Uno que se llamaba Campeonatos Panamericanos de Ciclismo, que era puro ciclismo, y eso fue en el 1976. En el 83
gané la prueba de ruta de los Juegos Panamericanos en Caracas, Venezuela, y en el 87 también la medalla de oro en los Juegos Panamericanos en Indianápolis, Indiana. Entonces, básicamente fueron los triunfos más importantes que yo pude tener dentro de mi carrera deportiva, y eso me hizo, cuando gané los Panamericanos del 83, me dieron el Premio Nacional del Deporte, que ese se lo dieron como a 5 deportistas mexicanos. ¿Mande? Mexicanos, o sea, nacionales. nacionales. Los mejores deportistas de México. En aquel entonces no se valía repetir y no había deportistas profesionales. Ahorita ya dan a deportistas profesionales, pero antes era puros deportistas amateurs. Entonces, y en el 2003 me ingresé al Salón de la Fama del Deporte de México, que está ahí en la ciudad deportiva de la Magdalena Michuca. Ahí está la Confederación Deportiva Mexicana, y ahí tienen un museo donde tienen pues un nicho de deportistas, y a mí me incluyeron en el Salón de la Fama del Deporte de México en la rama de ciclismo. Más o menos te puedo decir a grandes rasgos, bueno, fue lo más importante. Y bueno, yo representé a la universidad desde el 73 al 79. Ingresé a la Facultad de Mecánica, pero recién entrado me mandaron a una competencia a Venezuela, y cuando regresé fui a clases y ya no entendía nada de lo que me decían los maestros, porque pues ya estaba muy avanzado. Entonces yo me cambié a la Facultad de Agronomía, que era un poquito más, no era tantas laboratorios y eso. Entonces se prestaba, y de alguna manera pude compaginar el deporte del ciclismo, que viajaba mucho, con la carrera de agronomía. Salía a gritos y sombrerazos con poquitas prácticas de las que teníamos que hacer, pero en mi casa me dijeron, tú puedes hacer tu deporte mientras estés en la escuela. Y ya cuando terminé, yo me gradué como ingeniero agrónomo zootecnista, y cuando terminé ya me pude dedicar un poquito más abiertamente a practicar el ciclismo. Pero, porque muchos me dicen, bueno, ¿y por qué no te hiciste profesional? Como ha habido muchos ahora últimamente. Sí. Lo que pasa es que en mi época, ser profesional, pues no era o sea, yo me tenía que ir a Europa, y en Europa, bueno, tenía que trabajar, o sea, lógicamente los europeos iban a ser los líderes del equipo, yo tenía que ser un trabajador de ellos, y mi sueldo no iba a ser muy alto. Y aquí afortunadamente, pues yo tenía varias entradas. Entre ellas, llegué a ser editorialista del periódico que tenemos aquí enfrente. Del 88 al 2008 estuve 20 años de editorialista de ciclismo. Y entonces tenía la entrada del periódico. Yo trabajaba en un CEBETA, Centro de Bachilleratos Tecnológicos Agropecuarios en Cadereyta. Entonces, y aparte, fui el primer director del velódromo Radamés Treviño, que está ahí en el campo, bueno, lo que era el campo militar, ahora es el CARE, sí, que está pegado ahí a la universidad, y que está pegado a la ¿cómo se llama? A la biblioteca. No sé cómo se llama la biblioteca que está ahí. Alfonso Reyes. Bueno, ahí ahí está un velódromo, yo era el director del velódromo, sí, y de la ciclo. Entonces yo tenía, o sea, si ganaba $1 aquí, yo iba a ir a ganar allá 20 centavos, y aparte yo ya tenía 31 años, ya no era un joven que pudiera jugársela. Entonces yo por eso preferí no ser profesional, porque a mí me iba mejor siendo amateur y viviendo en México. Entonces, básicamente, y como te digo, yo competí en la categoría infantil del 69 al 72, del 73 al 93 en la categoría de primera fuerza, y ya después de ahí he participado en eventos de máster, pero ya de una manera recreativa hasta la fecha. Ya. ¿Y de chiquito a qué edad empezó a pedalear? Bueno, yo empecé, en el ciclismo empecé a los 12 años, pero
más grande. Eso es otra cosa. Bueno, Eddie jugó ahí con los Pegasos de arquitectura. Yo mis inicios en el 68 se fundó la FAIN, la Asociación de Fútbol Americano Infantil de Monterrey. Y yo, bueno, ahí en la Plaza de la Luz se formó un equipo que se llamaban los Osos de la Parroquia de la Luz. Entonces... de americano. De fútbol americano. Infantil. Entonces, pues estábamos muy novatos. En aquel entonces, todos los uniformes los tenía la liga de fútbol americano. Nomás te lo prestaban, tú jugabas, Sí, tú llevabas tu jersey, era lo único que tenías tuyo, tu jersey y tus tenis. Ajá. Todo lo demás, las fundas, las sombreras, el casco, pertenecían a la liga. Pero teníamos un equipo tan bueno porque no nos podíamos conjuntar, no podíamos tener el total de integrantes para tener, yo pesaba 37 kilos, entonces tendría que haber participado en la categoría ardillas. Ya. Pero como la mitad del equipo pesaba más de 40 kilos, entre 40 y 44, entonces participamos en la categoría de liebres. Entonces no éramos un equipo muy competitivo, de 6 juegos perdimos 5 y ganamos 1. Entonces, pues no fue una muy buena experiencia el fútbol americano, pero bueno, ahí conocí a muchos de ahí, te digo, de la Parroquia de la Luz, y después también incursioné un poquito en el fútbol soccer. En aquel entonces, en Espinosa y entre Arteaga y Carlos Salazar, había una que se llamaba Abarrotera Servicio, ¿no? del Río, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero ahí nos juntamos un equipo de fútbol que jugábamos en la Facultad de Medicina, pero también no teníamos el equipo no tuvo buenos resultados. Entonces en el 69 mi papá empezó a ir como organizador de eventos de carreras de ciclismo, y se formó la liga infantil y yo empecé ahí, y cada carrera que iba me ganaba. Yo en categoría infantil yo gané, mientras estuve ahí nada más perdí una carrera. Entonces venía con un trofeo y pues yo venía bien emocionado, dije, De aquí soy. pues sí, o Entonces sea, me da. porque ya no dependía, yo Del dependía de equipo. mí mismo, Claro. no dependía de que si dábamos el ancho todos los integrantes del Claro. equipo. Entonces, por eso fue el cambio del fútbol americano infantil a fútbol soccer y luego al ciclismo. Y ya después de ahí me quedé en ciclismo y hasta la fecha ahí estamos. Y por ejemplo, ¿también ustedes estaban en los equipos? No. ¿No? En lo personal, yo era sumamente dedicado a mi escuela, y la disyuntiva era por la formación, oye, por la formación familiar. Mi padre, pues, estaba convencido que la música era una buena ocupación, ¿verdad? Sí. Entonces le inculcó bastante a mi hermano mayor y era experto baterista. Mi hermano Oscar, ni se diga, está estudiando las 2 carreras, la de medicina y la de música, hasta que llegó un momento de crisis de tiempos y le dijo mi papá, le dijo, oye, lo de la música es muy bueno, dijo, pero a veces no sale, como dicen, para la botana, ¿verdad? Sí. Entonces se dedicó nada más a la carrera de medicina. Y luego cuando ya me toca a mí, mi padre ya mayor no tenía esa energía de exigencia ni nada, y no quise yo agarrar ningún instrumento ni nada, pero era muy hábil ayudándole a mi padre porque llevaba los instrumentos, las partituras y todo, y pues me quedaba en las fiestas, ¿verdad? Para estar ahí, ¿verdad? Muy Entonces, bien. y tenía muchos amigos, me llegaban de repente, yo te ayudo, y todos iban de colados, ¿verdad? Pero era una bonita actividad. Sin embargo, el barrio era totalmente deportivo, enfocado en el béisbol. De hecho, hay un personaje que a ver si lo encuentro, si te acuerdas, vivía por Carvajal y de la Cuevas, a media cuadra antes de llegar al Justo Sierra, que son de los finalistas de aquel equipo de la Liga Infantil de Béisbol. Los que fueron A Williamsport, que eran allá del 57 o el 58, por ahí.
ahí está un muchacho todavía que lo presumimos como del barrio de la Luz, ¿verdad? Entonces estaba el béisbol, luego estaba el fútbol soccer, todos éramos expertos del fútbol soccer, y luego ya empiezas a la aspiración del fútbol americano también. Tan es así que el que más me llenó después fue el fútbol americano, ¿verdad? Y pues para no batallar, tomando los modelos de amiguitos que estaban como Rosendo en las infantiles, así hice mi tesis profesional. El estadio de fútbol americano de la FAI. Y pues pasé, fue válido todavía ahí. Y con ese tema del deporte salieron muchísimos ahí. Obviamente salieron boxeadores, salieron luchadores. Pero había equipo representativo del barrio. Bueno, normalmente todo giraba alrededor del barrio, y la cercanía, por razones obvias, el que nos apoyaban eran los padres de la iglesia. Pues para las cuotas, para acá, para allá. Es que la iglesia fue un punto muy importante, ¿no? De unión. Era otra época, la verdad. Si uno ve si yo dijera la vida de mi niñez, cuando entro a la escuela, bueno, pues ahí empiezas. Pero la segunda parte complementaria, pues era la iglesia, que era lo que nos quedaba. Los padres que nos tocaron, Moisés Moreno, que era el párroco, nos enseñó latín. Nosotros teníamos que contestar las misas en latín. Completita, ¿eh? Sí, porque era parte, entonces nos enseñó latín. Y nos daba, a mí me enseñaba a las 6 de la mañana, yo iba a las 6 de la mañana. A aprender latín. Porque tenía la escuela. Claro. Entonces, y luego de repente, pero entonces aprendimos mucho. Y luego, después de estar ahí, convivíamos todos, como era. Nos llevaba a los jacales. Sí, cómo no. Nos llevaba el padre de Michoacán, entonces le gustaban las carnitas. Entonces, pues estábamos esperando que nos llevara los domingos y nos llevaba a los jacales. Ese era el premio a los que se portaban bien. ¿Verdad? Sí, y en el proceso convivimos todos, y uno de los modelos económicos pues era obviamente los bautizos. De ahí nos repartíamos. Pero era tan bonito los bautizos que pues ese día nos hacíamos ricos. O sea, un niñito, ¿verdad?, de 6, 7 años, 8 años, pues de repente traía 2 pesos. Y era un dineral. Era un dineral. La paletita te costaba 10 centavos. No, pues. El esquimalito, pues 20, 25. Y ahí planeábamos las actividades recreativas. Así es. Traíamos dinero, vámonos a la terraza Brasil. Así es, eso era Era el cine a disfrutar 3 películas. Pero era terraza, nada más. ya sin techo. No había techo. ¿En dónde estaba Ahí por los ese? Constitución. Primero había uno por Constitución. Sí, así es, y luego lo cambiaron. Y luego estaba por... ¿Cuál calle era muy famosa? Bueno, se me escapan las calles. Álvaro Obregón o Platón Sánchez, casi al llegar a Arteaga, por allá. Y luego teníamos otra, el Maravillas. Exactamente. Y era parte de una formación, ¿verdad? Porque llegabas a la casa, pues jugando luchas, porque era el santo contra las mujeres vampiro, el santo contra los demonios y todo del santo. Entonces era la verdadera afición que nos tocó también ahí con vecinos. Estaban los otros vecinos que tú tenías acá a los Figueroa, y estaban otros por Espinosa. Pues, toda la familia también. Estaban los Ruiz, de Betín y de bueno, Rommel, también. Y todos, y luego estaban los Gobea, los González, todos. De otra parte, que eran los motociclistas, que teníamos motociclistas, campeones. Rosendo era ciclista, teníamos de todo ahí. Chendo de bicicleta y los González Gobea atrevidos, motociclismo de alta adrenalina, de veras. De aquel tiempo, Y esos estaban allá por Modesto Arriola y por esos barrios ahí. Y los Ruiz estaba Modesto Arriola y Doblado. Sí, exactamente. Él es, bueno, el hijo salió más famoso. Para que vean. El hijo es Pedrito González, el Speedy González. El Speedy González. Es el hijo de Pedro González Gobea. De los originales. Y los otros son los Tanguma, ¿verdad? Que estaban ahí, de don Antonio Tanguma, que ahí está, en Arramberri, pues está el busto de él. Porque la casa de ellos estaba aquí cerquita, la casa de ellos estaba a media cuadra de ahí, la primera parte. Y luego se cambia cerquita de nosotros por Diego de Montemayor, la familia Tanguma. Le acaban de hacer un homenaje, y además muy merecido a él, que él sí convenció a toda la familia a la música. Excelentes músicos, los muchachos y las muchachas, y algunas muchachas con inclinación a la comunicación.
un acordeón, pero haz de cuenta que está viendo Al abuelo. al abuelo. Heredó. Es muy bueno. Y yo de rector lo alcancé a ser profesor de la Facultad de Música. Entonces él es el encargado de las clases de acordeón. Ah, qué padre. Está muy bonito, ¿no? Yo quería decir algo de la parte de las vivencias, que la iglesia era para nosotros. A mí me tocó convivir con él, luego con el padre Adolfo Lugo, que llegó posteriormente. Luego llegó el padre Óscar Lomelí. Sí. Y en ese proceso de todo, el centro más importante para nosotros era la Plaza de la Luz. La Plaza de la Luz era nuestro centro de diversiones, nuestro centro de reuniones. Ahí jugábamos canicas, trompo, valero, yoyo, todo. La capirocha. Es la clásico. pericocha. Que eran los palitos, ¿no te acuerdas? Era el juego La matatena. Ustedes no lo conocen, ese más juego. económico. No lo conozco. En la próxima sesión, aquí me voy a traer Sí, todo el equipamiento. Muy Aquí bien. me lo voy a traer. inventamos aquí. un juego. Así es. ¿Ustedes lo Sí, inventaron? bueno, era un juego que lo fuimos inventando y ya era de nosotros, ahí el juego de la pericocha, Wow. con 3 palitos, y jugábamos y hacíamos puntos, ¿te acuerdas? Así es. Y jugábamos y apostábamos, ¿eh? Ajá. Así es. Y la otra era jugar las barajitas, ya lo dijiste, ¿no? Así Las es. barajitas de los jugadores. ¿De fútbol? Esas eran nuestras, ¿O de- los Casi jugadores. los primeros de béisbol. El béisbol. Ah, béisbol. El béisbol era lo más importante en ese momento Ya, antes ya, del ya, fútbol porque pues era profesional. Estaba Héctor Espino, ¿te acuerdas? Y todos famosísimos, ¿no? Ya. Incluso para ir al estadio, que el estadio estaba ahí por donde está la central de autobuses, que era de madera, pues ahí nos padre. íbamos, nos parábamos ahí en la calzada y a caminar, vámonos Camínale, hasta allá. Y pues yo iba acá a tercera, no tenía Sí. para ir al final, No, acá nada. con la raza, como decir. A veces ibas a la sección de colado, ¿verdad? De alguna manera te metías ahí. Pero Y la familia, mi mamá, por ejemplo, pues fue una ama de casa, nos cuidó de todo, fue la que nos atendió. La casa no era muy grande donde yo viviera, eran dos espacios grandes, más la cocina, más un pasillo. Y una cosa bonita, teníamos una higuera muy bonita que siempre nos daba higos. Y esa higuera, mi papá agarró podas y siempre y yo tengo podas en donde vivo y tengo Ah, qué una poda de esa padre. higuera. Wow. Entonces me da higos de esa higuera. Esa es mi anécdota. de esa generación. Sí, Qué porque bonito. es la misma generación, pero sabrosísimos, ¿verdad? Y mi papá al trabajar en el mercado se levantaba a las 3 de la mañana, tenía que ir todo el día, entonces pues lo veía yo nomás los domingos, ¿no? Generalmente. Y mis hermanos, yo tuve un hermano con parálisis cerebral, tuvimos con labio leporino y eso, y pues ahí batallamos mucho, yo era el mayor. Entonces yo aprendí a darle de comer y todo eso, entonces éramos una integración. Y mis hermanos, pues, que estaban pequeños en ese momento, pues yo era el responsable de ellos. Y el parque de diversiones era llevarlos a la plaza, Ya, claro. para que corrieran, ¿verdad? Y luego pusieron juegos, que al principio no había Sí, juegos. no, hombre, no había. Luego pusieron juegos que nos... Era un encanto hasta que llegaba raspado, golpeado. Raspado, pues tú conociste todo. ahí. Pero bueno, esas eran las aventuras Sí, de nos tocó el padre Tapia, ¿te acuerdas? Aureliano Tapia Aureliano Méndez. muy famoso. Cuando llega él, viene directo desde el Vaticano, desde Sí. Roma, Sí patrocinado lo conociste, padre, ¿verdad? por Con unas Taitán. tías de él, que eran vecinas de nosotros en Diego de Montemayor Espinosa. ¿Te Sí, acuerdas claro. de Esperancita? Sí, y no sé Esperancita, qué? sí, claro. Muy buenas personas. De hecho, eran las dueñas de la casa donde yo nací. Y luego pues nos cambiamos a la vuelta en Espinosa, estaba don Juan Villarreal, abuelo de Everardo Martínez y de Jaime Martínez, que Sí. luego se quedaron Ah, sí, Jaime, sí, claro. Justo Sierra. Sí, claro. Y ahí atrás, en Abogado. el fondo, había como 3 higueras. Era una delicia estar ahí, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo valioso e interesante, esa calidez de crecimiento transparente. En la cuadra había 15 o 16 familias, ¿verdad? Alguna de extracción sumamente popular. Obviamente eran los que más hermanos tenían. Y luego ibas creciendo un poquito más hacia arriba, clase media, y estaban los que eran de dinero, pero todos convivíamos por igual hasta la fecha. Y te metías a todas las casas. Entrabas Eso de y que la salías. casa Entrábamos abierta. a todas las casas. Y la era común. la ¿no? frase, No era como ahora, ¿no? la No, frase no. popular de las mamás, o era una frase popular, da de lo que comes, a repartir te mandaba, Sí. y al rato, y come de lo que hueles. De ahí venía el regreso. Entonces, nunca faltaba nada. Había comida
todo el día y eran religiosamente como las... Oye, una sí. anécdota, me acuerdo ahorita de la comida. Como el mercado estaba en la calle Roberto Martínez, estaba el mercado Juárez y el Mesón, no había drenaje, ¿te acuerdas? No. Que era un desorden, venía el agua a todo lo que daba. Y ahí en Doblado, o sea, donde yo vivía en Ruperto, daba la vuelta, se llamaba la Boca del Río, porque daba una vuelta y la tienda de la esquina de Espinosa y Doblado se llamaba la Boca del Río. De don Rogelio. Exactamente, y que ahí se agarraba porque agarraba el agua, pero traía naranjas, traía tomates, El cebollas. río. Del mercado. Del mercado, claro. Se los había enviado tu papá, No, ¿verdad? es que como el mercado vendía de todo, Sí, sí, pues sí. tenían los costales y Afuera. esto, entonces el agua se lo llevaba. Ajá. Pues la gente Pues ahí no- andaba atrapando. empezaba a recolectar. Ahí recolectamos y lo demás era a jugar guerras, ¿verdad? Que se Guerra nos de decía, tomates. tomates y cebollas y Sí, dale. sí. Y ya se pusieron el drenaje. un Pero bueno, drenaje muy el fuerte. drenaje pluvial, ¿verdad? Sí. Que les decía a ellos que aprendimos muchos a nadar ahí en las calles. Claro. En las calles de Es Monterrey. que no, río. atravesarlas era toda una odisea. Pero Qué bueno, nos divertido. dio clases de economía, si recuerdas, ¿verdad? Para empujar a sacar un carro y Ah, pues sí. bajarle Pues sí. 50 centavos. Ah, sí. Es cierto, 20, era parte del negocio. Y hacíamos una polla ahí al final del día, ¿verdad? Si seguía lloviendo, hasta y que- rezábamos que lloviera, ¿verdad? Teníamos todo, teníamos la carnicería y cerquita la tortillería, la farmacia, todo. Acá teníamos la farmacia, teníamos todo también por la otra parte. Entonces, Todo ahí. Sí, todo la llegaban panadería, caminando. ¿no? Pues era ya. Y luego si no, pasaba el señor de la canasta. Sí. Pasa la bicicleta, la con la bicicleta. canasta, o pasaba el de la carne, ¿te acuerdas que pasaba el de la carne pasaba con una bandera roja y traía cabrito? El de cabrito. El de era, cabrito. sí. Esa no Ese nos es la el de sabíamos. cabrito, porque te vendían cabrito a Pero ¿y la casa. cómo la trae? ¿En qué lo No, traía? era- él los destazaba. en Él su lo casa. destazaba y era una caja que según él le decía refrigerador, ¿verdad? Pero no, era una caja de madera protegida todo alrededor con malla de Como mosquitera. aislante, Sí. ajá. Dale. Sí. Y salía, dale, señora. y Y, vendía y cabrito. luego con una inteligencia total, el señor, a nosotros se nos borra muchas cosas. Conocía los nombres, apellidos De de, todos. los papás, Sí. de las mamás. de todos. Y tenía como si fuera su bitácora. Sí. Llegaba, doña Finita, aquí está, usted me encargó que iba a hacer una sangrita ahí para poner unos higaditos y todo ahí. ¿Cómo se llama ese platillo que pones Fritada. una fritadita? No, dale. Ah, y 2 machitos, ahí están. Wow. Entonces, Oiga, después se lo pago. Sí, después Sí, no se lo pasa apunto. nada. Yo ¿Y le andaba en apunto. bicicleta? Y el señor andaba, era un carrito de empujadera Sí. Ah, de madera y unas llantonas enormes, Sí. ¿verdad? Ah, qué padre. Esa era una delicia. El otro era el que vendía leche en El los lechero. grandes tanques Ajá. y la campanita ¿Pero de en triángulo. camioneta o en...? No, a veces En en caballo, a veces en en caballo carreta, traía, eran de carretas. traía atrás Órale. los 2 Y luego ya tanques. pues, los vehículos apenas comenzaban. Ya. A mí me tocó ver los de Cran. Sí, que los vendían. Ajá, traca. de las fortingas. ¿Te acuerdas las fortingas? Pues, sí. Todo Sí, eso. pues es que así se Todo podía eso. vivir la calle, ¿no? Así es, O sea, pero bueno, cuando el carro... Fíjense Muy bonito. cómo hay un común denominador en los personajes que han venido aquí y con ustedes. Somos de un gran potencial de humildad. Para nosotros no hay cosas de crecimiento por arriba y te voy a ver así, te me vas a volver invisible, no te doy todo. Y bueno, pues yo sí no quisiera dejar la ocasión de que cuente su gran experiencia, que para nosotros fue bellísimo, pues de mi rector, de tu época universitaria, donde bueno, tuviste que ser rector de la máxima casa de estudios. Cuando emigramos de ahí, del centro de la ciudad, pues nos vamos a San Nicolás, porque el mercado de abastos pasa a ser mercado de abastos en San Nicolás. Mi papá formó parte de ese grupo pionero. Entonces el mercado de abastos de San Nicolás crece y además hicieron el de Guadalupe. Entonces yo me enfoco en la carrera de medicina, no me voy a trabajar con él al mercado, que eso fue un tema familiar difícil, porque como la tradición era que pues, los hijos... Ajá. Y entonces yo hablo con mi Continúa. papá y le digo, papá, yo quiero ser médico y quiero terminar la carrera. Y total, nos ayuda a todos mis hermanos, todos somos profesionistas y yo estudio la carrera de medicina.
Y me gusta mucho la carrera de medicina. Probablemente mi hermano, el problema que tuvo, me dio un poquito el camino, porque era parálisis cerebral, ¿no? Te impactó. Me impactó mucho. Así es. Y entonces hago la carrera de medicina y ya. Y después quiero hacer la especialidad, y hago la especialidad de anatomía patológica, así se llama, patólogo. Luego me voy a México para complementarme y me regreso de profesor a la Facultad de Medicina en 1980. Ya me había casado, ya tenía 2 hijas, mi esposa fue médico, ya murió, y mis 3 hijos son una patóloga, la mayor, y 2 dermatólogos, todos somos médicos. Entonces la carrera de medicina me llamaba, y en la carrera de medicina empiezo yo a ser profesor, y me llaman a formar parte de la administración. Entonces empecé yo y me dediqué a la administración también. Entonces fui subdirector, luego fui director de la Facultad de Medicina y del hospital, en una época, porque yo soy director del siglo anterior, 1997 al 2003, entonces digo que soy director del siglo anterior y director de este siglo, el primero, El brinco. en el cambio. Y de ahí de la Facultad de Medicina, siendo director, me voy a la universidad, secretario general, rector, y fueron épocas muy bonitas. Y yo quiero decir que no perdí mi conexión con el barrio. Yo seguía viniendo con mi familia a misa y conviví con el padre Lugo, luego conviví con el padre Óscar Lomelí, que fue el que siguió. Sí. Y Óscar Lomelí me llama, yo siendo rector, y me dice, quiero que me hagas un favor. Quiero que los restos de Santa Librada los reconstruyas. Tú tienes a la Facultad de Ciencias de la Tierra en Linares y ellos se encargan de reconstruir. Entonces hablo, pero hay que pedir permiso. Él pidió el permiso a la curia, el arzobispo dijo que sí. Entonces se saca, la Santa Librada es una santa que viene de Europa, perseguida, mártir. Y yo no sé cómo llegó, no tengo esa historia, por qué llegó a la luz. Y la pusieron, ¿te acuerdas? Lateralmente. Lateralmente estaba en una área de cristal, se veía ella y los restos todos sueltos en una cajita, pero tú los veías. Entonces me dice el párroco, ¿me ayudas? Total, voy con los de las Ciencias de la Tierra, los cito, y la ven y sí podemos. Entonces sacan a los huesos y me llaman ese día para verlo. Entonces veo todos los huesos y algo muy importante que vi y que vimos, tenía unas hojas de olivo. Y normalmente las hojas de olivo pierden el verde y se hacen verdes oscuros. Sí. Estaban verdes. Y les tomaron foto, nomás que no tengo esa foto. Como algo Claro. de anécdota. Y entonces se reconstruyó el cráneo. O sea, estaba en pedazos. Sí, se reconstruyó el cráneo y unos huesitos y se puso. en la Si vitrinita. ustedes van ahorita a la Iglesia ahí de la está. Luz, Ajá. ahí dice Santa Librada. Entonces, Sí. acabo de ir a pedir un certificado porque mi hijo se va a casar. Entonces necesitaba el certificado de confirmación. Entonces fui con Santa Librada y le digo, me la debes, Santa Librada. pero bien. Entonces, anécdotas, ¿no? Y al padre Tapia, de rector, yo conviví con él hasta que murió. Fui muy amigo de él. Y él me regaló a la universidad la colección de lo que son los nacimientos. Tenía una colección, ¿te acuerdas? Bellísima colección. De todas partes del mundo. Un tesoro, Wow. Un tesoro. Y le dije, padre, usted es mi amigo y necesito que me ayude rector. Entonces, quiero esto, te los doy. Y tenemos la colección. Y cada Navidad la Biblioteca Magna los pone en exhibición. Ah, qué bonito. Es una cosa bellísima. Y es en honor al padre Aureliano El Tapia. padre Aureliano Tapia. Y una anécdota con el padre Tapia me dice, quiero que por favor me entierren, porque no los pueden cremar, porque es monseñor, en la iglesia del Roble. Entonces voy con la curia y hablo con el arzobispo. Yo siendo rector era muy fácil, ¿verdad? Porque me tomaban la llamada. Sí. Entonces iba y me da una cita así, oiga, tengo este problema, sí, ¿cómo no? Que vayan y arreglen. Entonces le digo al arquitecto, oye, necesito que... Total fue y dijo, no cabe. Dijo, ahora son más largos los ataúdes, no cabe. ¿Y qué hago? Pues hay que tirar. Pues tira. Oye, y no pedí permiso. Bueno. Tiramos un pedazo ahí, lo acomodamos y le hicimos el nicho para que entrara. Esa es otra anécdota. Esa es mía, esa es mía. Se van a quejar los de la crónica y la historia No, religiosa.
los tira, le digo, ya que Pero, sea. oye, nadie se va a atrever a tocar al padre Aureliano Tapia Y Méndez. ahí está el padre Tapia. Él fue un formador directo de todos nosotros. De todos nosotros. Él a mí me dio ya ves que hay sacramentos. Ajá. Sí. A mí me dio Sí. el de la primera comunión. Sí. Y de repente, entre tantas cajas que va saliendo hace poco, ahí te voy a mandar la foto. En el anecdotario, de la ahí primera viene la comunión. fecha de la primera comunión. Ahí. Y es bonito, ¿no? Ya para terminar lo mío, en general, pues yo tengo esa infancia donde digo que mi vida fue muy bonita, fue una vida sencilla, una vida familiar, una vida de amistad, una vida de los vecinos, que muchos amigos que todavía nos vemos, porque nos vemos, y de la integración que tuvimos, ¿no? Que eso es bien importante, que ahora es muy difícil. Podías caminar en la calle a las 10 de la noche, podías caminar a las 12 de la noche y te cuidaban. Te cuidaban y te cuidaban. Sí había marihuana, porque siempre ha habido marihuana, pero pues, ya sabemos que fue marihuana, no como ahora que es un rollo, ¿no? Sí. Entonces, y lo más bonito de todo esto es haber tenido esa infancia sencilla, cómoda y sobre todo blanca en todo. Nos ayudó mucho eso. Y ya cuando uno lleva a los hijos y todo, ya no es lo mismo. Cambió completamente el programa de la niñez y de todo. Ahora hay otras cosas, ¿no? Sí. Y en mi caso, yo termino de rector y el presidente Peña Nieto me llama y me voy a México. Yo fui secretario del Consejo de Salubridad General 3 años. Estuve con el secretario de Salud, el doctor José Narro, y con el presidente. Me tocó terminar con él su periodo y es un puesto muy importante. Y entonces yo seguí yendo a la luz todavía y seguí ayudando. El padre Lomelí me pidió un favor, me dice, ya me arreglaste Santa Librara, arréglame mi cuarto. Se los Allá juro. al fondo. ¿Te allá acuerdas? atrás, A en la fondo. casa parroquial. La casa parroquial. Y total, les arreglo ahí los aposentos completos y les pongo un oratorio que quedó bonito. ¿Te acuerdas donde estaba Rosy, la Sí, secretaria cómo no. que estaba de este lado? Cambiamos las oficinas ahora por el pasillo donde jugábamos futbolito. Sí, cómo no. Ahí jugábamos futbolito. Hasta que nos corrían. Hasta que nos corrían. Bueno, ahí. Y otra cosa que participamos fue en las asociaciones. Sí, La CJM. las de formación juvenil, obviamente cansábamos a los padres, ¿no? Decía, mejor váyanse allá, mira, está formación de la CJM, para las muchachitas era otra agrupación y todo, pero era muy valiosa porque ahí ya no iban los sacerdotes, tiene otro nombre que es dentro de la iglesia, que eran brillantes vecinos con formación de mucho compromiso con la religión católica, pero formadores de carácter y era para tranquilizar temperamentos, Sí. ¿verdad? Entonces ahí también nos formamos mucho. De ahí fue cuando sacamos los grandes equipos deportivos ahí en la CJM, ¿verdad? Y también había vivencias y todo de mucho tipo, ¿verdad? Obviamente Chendo habla con mucho orgullo de la FAEM y todo, pero pues es que también había las chicas bastoneras y todo, pues ya estaban ahí empezando los noviazgos de los muchachos y todo, ¿verdad? Pero si dijéramos, ¿cuál sería tu mejor recuerdo de la luz? Luego el mío y luego el tuyo. Ándale. Sí, mira, el mejor recuerdo, pues bueno, del barrio de la Luz, bueno, pues nosotros íbamos a jugar ahí bueno, le platicaba a Eddie, bueno, no es un mejor recuerdo, pero para mí sí valía, Sí. porque, ¿te acuerdas que en la Vícola estaba uno que le decían Oscar el Loco, que era medio marihuana, y yo estaba muy chiquitillo, ya iba en la bici, y me ponía a dar vueltas ahí en la plaza. Oye, pues un día me la quitó y no me la quería regresar, y el hermano de Eddie, el mayor, bueno, no, el segundo, Oscar, fue y me defendió, y le dijo, y no se la vuelvas a quitar, porque ya... Entonces, eso se me quedó marcado mucho, Sí. porque, digo, sobre todo en lo que es la Plaza de la Luz, fue una de las cosas, y luego después, bueno, me tocó verlo, allá por el 83, estaba el área de medicina del deporte en la universidad, Sí. y a un lado, no me acuerdo si era infectología o no sé dónde estaba tu Era hermano. farmacología. Ándale, y ahí, Era en farmacología. Farmacología. ahí me lo topé Y toxicología, y sí. ahí lo saludé y me dio mucho gusto Sí, saludarlo, ¿verdad?
a Oscar, que también era, era muy famoso porque Claro, era muy famoso como doctor, pero también era, no sé si se acuerdan que había el grupo El Tren. Claro. Y él era integrante del Mi grupo El hermano. Tren. Sí, claro. Entonces, Orgullosamente. entonces, pues para mí es una de las cosas que a mí me acuerdo más. Bueno, también nos poníamos a jugar ahí, ahora me tocó pasar hace como unos 5 o 6 años ahí por la Plaza de la Luz y ahora está totalmente reconstruida, está bien bonita. Lo único malo es que ya todo alrededor tiene parquímetros. Entonces antes Bueno. tú te parabas y no tenías problemas y ahora pues para pararte hay que pagar el parquímetro. Me acuerdo que en aquel entonces había el Banco Regional del Norte. Ahora es Banorte, ahí está. Sí, pero antes no estaba en la no está esquina. en la esquina, está a la mitad de la calle. Estaba enfrente de la plaza. Totalmente. Me acuerdo, todavía la tengo, una cajita fuerte que daban. Hacías un depósito Sí. y te dan una cajita fuerte, Qué padre. con combinación, y todavía la conservo. Para ahorrar. Ahí era para que era una alcancía. Tú no fuiste monaguillo, ¿verdad? No. No, por dentro me está dando risa porque pues ustedes eran todos unos artistas ahí en la iglesia. Y bueno, yo hice mi primera comunión ahí en el catecismo y la primera comunión en la Iglesia de la Luz. Pero yo no era muy afecto a ir pero bueno, ya como por el 69, yo tenía una bicicleta de carreras, que era una bicicleta banana, y le cambiamos el manubrio y ya era una bicicleta de carreras. Entonces, todos los que se juntaban conmigo traían bicicletas, esas que le decíamos bicicletas de cobrador, las bicicletas 28. Entonces, nos fuimos al boliche Obispado. Oye, y yo la puse, para que no me la robaran, la puse mero abajo, y todas las otras bicicletas las pusimos arriba. Oye, pues cuando salimos de jugar boliche, todas las bicicletas estaban menos la mía. Entonces, pues ya me trajeron en los Diablitos, desde allá hasta la casa, me dieron ride, y pues llego a mi casa y digo, pues, ¿saben qué? Me robaron la bicicleta, hijos. Y mi papá en ese tiempo, en aquellos entonces, había unas, no me acuerdo cómo se llamaban, que él iba allá por donde estaban los Rodríguez, había como una quinta y había retiros espirituales, y mi papá le dio un tiempo por eso. Y entonces, cuando llego yo sin mi bicicleta, me dice, mira, ¿quieres que te compre otra bicicleta? Sí te la voy a comprar, pero vas a tener que irte a confesar a la iglesia. Entonces, pues ahí voy a confesar, me tuve que confesar, y esa es una de las, yo creo que 3 veces que me confesé, Una fue por cuando hice bicicleta. la primera comunión, cuando me robaron la bicicleta y cuando me casé. Después de ahí, no iba, por eso yo conocía a todos, o sea, me acuerdo que enfrente de la iglesia había La Cediluz. había una tienda de abarrotes. Cediluz se llamaba, Cediluz. Bueno, Era Marcos y veladoras y todo. no me acuerdo. Marcos veladoras y todo Sí. eso, ¿te acuerdas? Y los rosarios. Entonces, pues, pero yo realmente yo me andaba por otros lados, pero no me dedicaba A la iglesia. sí. a acercarme como ellos, que eran unos santitos, pues yo no era tan... No, era nuestro negocio. Oye, y hace poquito, ahorita que tocan el barrio de la Luz, en Arramberri y Diego Montemayor, había una casa ahí que mataron una señora, no sé qué, y ahorita hace poquito le hicieron un museo, una cafetería. Te comento, Ese es fue un tema auténtico, Sí, auténtico. que a la fecha se sigue mencionando y dicen que hay hasta La casa de Arramberri. brujerías y todo. Arramberri entre Ruperto y Doblado, en la acera sur, por decir algo, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿quién crees que ahora la compró? ¿Hicieron una cafetería? No, hombre, la familia Sandoval. No, hombre. Sí. por qué? Amigo de nosotros. Sí. Pero hicieron un café o Un museo, café, no sé él qué lo es. puso, él lo puso. Se me olvidó el nombre del momento. Sí, hombre, el sí, amigo sí, de me acuerdo. nosotros. Sí, ¿cómo Él no? puso las hamburguesas. Él O puso sea, las hamburguesas Sandoval, que era de ahí del barrio. Sí. Me comprometo a conseguirlo porque son otras historietas bellísimas de acuerdo a la formación familiar de ellos en el tema educativo. Entonces fueron brillantísimos. Sí.
No se acuerda de los nombres Sí, uno, pero del apodo sí, sí. hombre, Palín. Sí, Palín. Pero bueno, son temas muy interesantes que qué interesante. gracias por estarnos invitando, como siempre, No, pues. porque se va interconectando el chip Sí. Claro. que ya tenemos perdido a veces, ¿verdad? Obviamente nos acordamos de los padres, a mí me tocó después ya regresando al barrio, me hice muy amigo del padre Guillermo Flores, Claro. que estuvo ahí. Sí, cómo no. Y excelente, y él también le encantaba el fútbol, soccer, a Memo Flores, ahí nos llevaba. ¿Te tocó Pancho el Sacristán, te acuerdas? También Pancho Sacristán. ¿Qué hacía Pancho? ¿No te acuerdas? No, pues no me acuerdo. En la mañana, llegaba en la mañana cuando yo iba a la misa, después del latín me quedaba a la misa a las 6:30 y ahí me iba a la escuela. Y me dice Pancho, vamos a desayunar. ¿No te acuerdas? No. Entonces pues pasaba la colecta Eh, y decía Pancho, no pasa nada. ¿Cuál desayuno? Comprábamos la leche y el pan. Ya me iba a desayunar. Digo, Ahí era estaba, Pancho, ¿te acuerdas? dale, así es, pero eran compartidos, ¿verdad? Eran pecados blancos, así como anécdotas de todo. Yo me divertía, así como el estaba doctor huerquito. de Sí, idiomas aprendía el latín, pero pues el inglés nada, pero entonces te ibas como las frases populares, sabías español, latín, latón y lámina canalada, pero eras hábil hasta Ahorita para que el decías, calor. oye, Rosendo, lo del banco, ¿te acuerdas que nos ponían a contar el dinero? Sí, En las cajitas. así es. Las limonas todos los domingos, pues había que hacer los depósitos. En aquel tiempo, pues no había el máquinas. corte de caja. Los mandaban ustedes. Ponías tantas monedas, pues era tanto y luego ponías una caja con puras moneditas, ¿no? Y hacíamos íbamos en puras cajas de madera Acomodándolas. y esa es la forma de hacerlo y nos pagaban, nos daban entonces pues era nuestro trabajo, ¿no? Que era la Claro. otra cosa, ¿te acuerdas? Así es. Pero bueno, 1000 anécdotas y todo. ¿Cómo estamos de tiempo, Marisol? Ya. Para, Hablamos mucho. así es que nos podemos quedar unas 3, 4 horas todavía, pero Sí. inagotables, pero Sí, bueno, yo sé, con yo sé. respeto Hay para muchas cosas ustedes. bonitas. Hablaba de la caja fuerte, a Sí. mí me tocó, pero ya en la Simón de la Garzamelo, que era la escuela modelo, porque en el último nivel estaba la escuela para maestros de la Miguel F. Martínez, Sí, ¿te de Miguel acuerdas F. ahí? Martínez, exactamente. Entonces, pues ellos salían adelante porque nos agarraban de conejillos de indias muy bonito. a los alumnos. Oye, todos salían muy bien, pero era porque éramos muy listos los niños. Entonces, dale. Y en ese ir y aprender, y con la vocación de las mamás, llega por primera ocasión a Monterrey un modelo de concurso de conocimientos para todo el estado de Nuevo León. Y pues la Garzamelo no era la excepción, ¿verdad? Y pues a quién llamaban a los primeros lugares, ¿verdad? Y te llamaban casi un año antes, estaba yo en quinto de primaria y pues tenía yo el primer lugar de la primaria. Ahí era una obligación, sobre todo impuesta por la mamá, ¿verdad? Entonces tenías que sacar 5 cienes. Eran 5 materias principales, tenían que sacar 5 cienes. Pues dale, y se sorprendían porque eran más chaparritos de la fila y todo, y dale. Oye, pues de ahí fue mi despertar al tema casi universitario, porque iba a la escuela de 8 a 9 con la maestra de matemáticas, vete y cámbiate de salón. Y luego la otra, la de geografía, y luego la de ciencias naturales, la de geografía, y así íbamos todos, ¿verdad? Y felizmente competí en el famosísimo concurso del Wherever Saber Correcto, que cuando ibas conquistando sábado tras sábado tenías un premio, ¿verdad? Tengo guardado un reloj buenísimo, aquí no pasa nada si decimos la marca, Tissot, buenísimo, lo guardé como un tesoro, como recordatorio para los hijos, pero por más que les digo, dicen, no papá, mejor una computadora. Bueno, dale Pero esa. para nosotros Y lo máximo. era una maravilla, y obviamente de la mano iba con una libretita de ahorros que me regalaron, creo que 15 pesos, era el Banco Nacional de México, enfrente del Mercado Juárez. Sí, claro. Banamex. Yo ahí tenía la cuenta de ahorros. Y luego la belleza era la cajita fuerte. Oye, me acompañó como unos 40 años esa cajita, y la ponía y le llevaba y todo, y traía las mismas monedas, que era parte de la cultura y todo, hasta que un día llego y estaba toda rota y todo. Oye, papá, no completamos, no, pues para eso es, vámonos, ahí que se vaya. Pero son las bonitas anécdotas que fuimos superando, llegamos a la gran final,
y nos ganó la escuela más popular y más famosa y muy orgullosos, una escuelita de la Colonia Independencia, nos ganó la gran final. Si no hubiéramos ido no sé a dónde, a Ciudad de México o algo. Ciudad de México. Pero así era la costumbre. Pero bueno, con ese mismo perfil, eran todas las familias de ahí del Barrio de la Luz. Qué Siempre hacia la excelencia en lo que hicieras. Si ibas a bailar, tenían que ser los mejores bailarines y las muchachas. Si ibas a hacer de música, el mejor pianista, el mejor guitarrista, el mejor cantante. Y el cocinero y todo. Pero bueno, es un tema de usos, costumbres y tradiciones para formar hombres y mujeres de bien. Y bueno, aquí estamos 3 de la gran colección viva del Barrio de la Luz. Muchas gracias. Si quieren, para cerrar, nada más, cuando se fueron, bueno, un poco ya más o menos nos contaron por qué se mudaron, pero ¿qué impacto tuvo eso en sus vidas, ¿no? O sea, ¿qué extrañaron o...? Bueno, en mi caso, pues, ¿qué extrañaba? Pues que cuando yo vivía ahí en Ruperto y Doblado, pues si yo iba, pues si me iba a la plaza, me iba caminando. Iba a la escuela, iba caminando. Después yo estuve en la prepa 1 también, como ellos dos. Entonces, nos íbamos caminando. Incluso, ya después, cuando los Sultanes, allá por aquellos años, en el 63, que creo que fueron campeones de la Liga Mexicana, estaba Héctor Espino. Y entonces había el día del casco, tú ibas, comprabas tu boleto y te dan un casco o una pelota a los niños. Entonces nos íbamos caminando, como decía el doctor, desde ahí, desde la casa hasta acá, hasta Luis Mora, se llama ¿cómo se llama? No se llama Luis. Ciudad Victoria. Calzada Victoria y Avenida Universidad. Entonces, ¿qué es lo que extrañaba yo? Pues que acá yo me fui a vivir al country. Yo vivía básicamente en Revolución y Alfonso Reyes, pero pues ya ahí ya no podía hacer esas caminatas, ¿verdad? Entonces acá era todo céntrico. Te ibas, o cuando ya entramos, cuando entramos a la facultad, bueno, pasaba por donde era mi casa, porque yo me venía en un camión que se llamaba la Ruta 44, que era la Punta de la Loma. Así se llamaba, y se venía por todo Revolución, y luego entraba por la Normal, y luego entraba por todo Ruperto Martínez, y luego se iba por la Prepa 1, entonces pasaba por mi casa y pues me acordaba, ¿no? Sí. Pero digo, realmente eso fue, y a veces me da cuando ando por aquí cerca, por curiosidad paso por ahí, pero bueno, pues ya no conozco a nadie. Claro. Ya ha cambiado todo. No sé si ustedes se acuerdan, me estaba acordando, por donde tú vivías enfrente, había uno que le decíamos el Pablotas, ¿no te acuerdas? Pablo Garza, y que eran varios hermanos. Sí. ¿Cuál? No, estaba en tu mismo lado, en Ruperto, por ahí estaba. O sea, de la relojería un poquito más hacia... por este lado, sí. Sí, por este lado. ¿Tú vivías del otro lado? No, yo vivía por la esquina, yo vivía en la esquina. Entonces tú vivías enfrente de mi casa. Yo vivía ahí en Ruperto, antes de llegar a Doblado, haz de cuenta. Bueno, entonces cruzabas la calle y llegabas a mi casa. Ya, exactamente. Bueno, él en esa misma acera, pero antes de llegar a la relojería Monterrey, ahí vivía ese Pablotes. Era Pablo y su hermano Ricardo, el Gibson, que tenían grupos musicales, si te acuerdas de él. ¿La casa que estaba ahí de ladrillo, cuál era? Más o menos, de la de ladrillito enseguida. Y el otro era el grande que le decíamos, que fue el que se casa con Chacha, la hija de don Rogelio ahí de la Boca del Río. De la Boca del Río, ¿verdad? Así es. Sí. Qué memoria. Pues eso ya casi son 60 años. Sí. Como si fuera ya. Sí, pues ya se fue. Digo, las vivencias de nosotros, bueno, al menos fue pues hace 60 años. Sí. Entonces, pues a veces ya no nos acordamos, pero poco a poco ahí empiezas a platicar y te acuerdas. Sí. Exacto. Pero así como esas tenemos muchas. Sí. O sea, nos podemos aquí quedar toda la noche y no nos las acabamos. Pero bueno, aquí el chiste fue recordar un poquito las buenas épocas, aquellas que pasamos. Yo estuve, como te digo, del 57 al 72. Es niñez y inicio de juventud. Sí. Entonces, pues yo estoy muy contento y muy orgulloso de haber vivido ahí.
porque tuve muy buenos recuerdos y digo, desafortunadamente ahorita pasas y ya no hay es nada. diferente, ¿no? Sí, pues sí. Muy bien. Pues yo creo que lo dije al principio, ¿no? Tener una niñez como esa, pues vale la pena vivirla, ¿no? En un ambiente sano completamente. Y luego los amigos que logramos conocernos, pues muchos todavía nos juntamos. O sea, no hemos perdido esas conexiones. Cada uno en su área, cada uno en su mundo, pero nos vemos y platicamos. El irme de ahí del área, pues yo ya estaba en la facultad, ya estaba enrolado en otro esquema. Ya, claro. Entonces ya las convivencias cambian porque empiezas a moverte en otro. Yo entré cuando estaba ahí a primer año, pero ya a finales de segundo me cambié a San Nicolás. Entonces todo segundo, toda la carrera, toda la especialidad, el casamiento, ya fue en otra área. Pero como les dije hace un momento, no perdí la relación. Me llevaba para ir a misa, conviví con los párrocos, ayudamos a la iglesia. Santa Librada es parte de ese proyecto. Muy bonito. Bueno, la confirmación, ¿no? O La también confirmación. de sus hijos. Mi hijo ahí Sí. hizo la primera comunión, hizo la confirmación. Entonces, Pues al final es su templo, ¿no? Sí. sí, Sigue porque siendo. lo considero como parte de mi vida espiritual, ¿no? Y la verdad que sí. Entonces creo que fue una época bonita, y ya se pasó, pero pues, se guarda. Y hay cosas bonitas. Y se comparten. Muy bonitas. Muchas gracias. Y todavía muchas más anécdotas, ¿verdad? Que contaríamos de todo. Muy bien. Bueno, pues me toca cerrar el comentario de esas vivencias, que es lo que más extraña a uno, esa calidez de familia, es la número uno, esa interacción personal con gente que de repente empiezas a decirle tío, tía, sin ser nada de la familia, por esa afinidad de compatibilidad de formación familiar. Tan es así que luego te tomaban de modelos, ibas a convivir con otra familia, pues ¿quién es tu papá? ¿Y quién es tu mamá? Y todo. Y cosas que ahora trata uno de practicar con los hijos, y te dice, ya papá, eso ya no se usa. Bueno, pues para nosotros funcionó, para ser gente buena, ¿verdad? Y la otra es, coincido, la facilidad de irte a muchos lugares a pie y que no eran distancias, ¿verdad? No eran distancias, llegabas muy bien a la casa y todo, cuidabas formas para evitar el regaño o la chancla voladora si llegabas tarde, ¿verdad? Pero siempre lo hacíamos de una manera para evitar todo eso y como quiera de repente lo veías como que era parte de ese compromiso familiar del papá y la mamá, que era parte del cariño también, ¿verdad? Entonces a veces te pegaban con mucho cariño para no hacer daño, ¿verdad? Pero hacías corrección de inmediato, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya después cada quien pone en ensayo lo que fuiste aprendiendo en la carrera profesional. Yo salgo ahí casi terminando la preparatoria, entonces hice mi niñez bellísima y mi juventud ahí también la hice, ya me voy a la carrera. Y ahora en mis ejercicios profesionales, muchos trabajos que hice para amigos que ahí siguen. O sea, les remodelé la casa, les reconstruí la casa, algunas ya con métodos de reconstrucción y de restauración para que mantuviéramos ese diseño de las casas, ¿verdad? Entonces por ahí tengo que luego se me escapan, los voy a enumerar para otra, para decirles cuáles son, y ahí para están, mapearlos. para poderlos ubicar. Está la de una familia, ahora es Fernández González, que tienen unas mueblerías, Oscar, por ahí. Ahí estamos. Ya me acordé del amigo, es Arturo Sandoval. La familia Sandoval, después los invitamos aquí para que vengan, ¿verdad? Son los de la casa de Aranberry, ¿no? Ellos estaban, ahorita tienen la casa de Aranberry, pero normalmente se formaron ellos acá cerca de la Plaza de la Luz, por la calle Álvaro Obregón, por ahí. Álvaro Obregón, Llame del Llano. Pero les ha ido muy bien ellos en lo profesional y muy en el área educativa, con escuelas de formación primaria, secundaria, pero eran una muy hábil, muy inteligente, hicieron para adultos. Y es muy bonito ya de adultos que consoliden terminar las mamás o los papás por criar a la familia, allá de viejos se ponen a estudiar terminar la primaria y la secundaria y todo. Entonces, el otro tema es cómo
nos fueron provocando en base a una mercadotecnia que les aplaudo y felicito a los desarrolladores inmobiliarios, que vivir en el barrio pues como que era de segundo nivel o algo, que era más importante vivir en un fraccionamiento. Claro. Y era el modelo que iban agarrando los papás, ¿verdad? Y pues te dejabas llevar y todo, ¿verdad? Cuando acá tenías esa calidez de ir a pie a la carnicería, a las sodas, la verdura, el tomate, que Ahora pasara son como... el señor de la verdura y todo, y que pasara ahí, ¿verdad? Ahora te vas transformando, sales al tema del fraccionamiento y ves también el sufrimiento del papá y la mamá para mantener ahora una casa que es propia y todo, pero pagas predial, pagas esto, pagas el otro. Y además la necesidad del auto, ¿no? Entonces La ya necesidad del todos auto. necesitan auto para moverse. Porque Y es está terrible desconectado. eso, porque se hace una consolidación ahora de su majestad el automóvil. Exacto. Entonces empiezas igual que todos los matrimonios con un carro. O sea, en mi casa, la casa en el barrio era un carrito y un carrito viejo. El primer carro que teníamos de mis padres, teníamos mucho frío y mucho calor, pero era porque no tenía vidrios. Pero vivíamos felices ahí, ¿verdad? Si era frío, pues salías con todas las colchas, ¿verdad? Entonces era parte de la formación hasta que ya le fue yendo mejor y todo, va comprando otros vehículos. Y esa escuela la adoptas, pero luego transformamos nosotros a los hijos. Entonces yo tenía mi primer carro, después pues yo quería uno y otro para mi esposa, y luego 4 hijos, pues un carro para cada uno, y dale. Y estoy, ¿por qué no completaré? Porque todo se lo das a Pemex, a la pura gasolina, ¿verdad? Sí. Pero son los modelos cuando sales de la calidez o de la escala del candidez barrio. de los barrios, de Exactamente. la cercanía de los barrios, que ahora nos están transformando ingratamente sin mejorar lo básico que es la infraestructura urbana. Porque cree uno que la infraestructura urbana nada más son los camiones, pero no, es el agua potable, el drenaje sanitario, las instalaciones eléctricas, el gas, etcétera, etcétera. Entonces, ahora el centro histórico de Monterrey se está transformando como cerca de 100 fraccionamientos, pero verticales. Exacto. Y eso es Y terrible. y la Es infraestructura terrible. no da para... No da para tantos, y sobre todo que no los obligan a que tengan un área de territorialidad cercana a ese fraccionamiento para que ellos compren 2 o 3 o 4 o 5 propiedades y que hagan la gran placita, como tenemos el disfrute de la Plaza de la Luz. Ahí cierro con eso. Yo sé que voy a incomodar a muchos, a mis amigos de esos monstruos aquí. Pues no hay el lugar aquí para pararte y todo, porque son todos, Sí. no tienen ni capacidad de estacionamiento de Para ellos, ellos ni mismos. nada. No hay. Exacto. Así es. Entonces, ¿qué más nos tocará ver? Bueno, ahí las siguientes generaciones. Sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Claro. Que estén muy bien. Gracias. Marisa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.